En este video les mostraré cómo le integré una cámara a un portátil que no la trae de fábrica. Ah, caray, eso sí me interesa. De hecho, para no ir muy lejos con el tema, rápidamente les daré algo de contexto. Resulta que hace una década los computadores no solían traer cámara web y luego de unos años, cuando se implementó el integrar cámara en los computadores, algunas empresas o regiones del mundo, como Asia, les pedían específicamente a los fabricantes de computadores que no incluyeran la cámara. Hoy en día esta práctica de tener portátiles sin cámara web aún se mantiene, no es tan común pero sigue estando vigente. Por ejemplo, una de las empresas que más realizó esta práctica hace años y que hoy en día conservamos su recuerdo como una de las más grandes fue Toshiba, en su modelo de portátil satélite L515 o S4010, un portátil destinado para el entorno corporativo, el cual tuvo dos versiones, la que trae cámara y la versión que no la integra. El portátil ya ha salido varias veces en este canal, ya que es uno de los equipos más viejos con los que cuento y a día de hoy sigue funcionando de maravilla, inclusive con Windows 10. Un claro ejemplo de que Toshiba tuvo muy buenos ejemplares en su tiempo y que las versiones corporativas de portátiles de cualquier marca están diseñadas para durar. El proceso que les mostraré para ver si es o no posible colocar una cámara web a su portátil es muy simple. Además funcionará en prácticamente cualquier equipo porque vamos a utilizar el protocolo USB. Primero, necesitamos una cámara web de portátil. Esta se suele conseguir muy económica. De hecho, inclusive en pandemia fueron las mejores alternativas, ya que en su gran mayoría su resolución mínima es HD y su precio no superaba los $15. Inclusive su precio más bajo registrado fue alrededor de $5 a $6. Aquí en Colombia de $5 a $15 es mucho más accesible que pagar $40 o $50 por versiones de cámaras web que apenas llegan a resolución 480p. Un dato importante antes de pedir su cámara es verificar con el vendedor que esta venga con su cable de conexión y que se alimente a 5 voltios. Lo segundo, va a necesitar un cable USB más largo o un cable de 4 filamentos más un multímetro. Y tercero, requerimos desarmar nuestro PC para conocer cómo podríamos colocar la cámara y dónde se podría conectar en dado caso de que usted la vaya a usar de manera integrada en el portátil. Como les comentaba, las cámaras web suelen tener protocolo de conexión USB. Por ello, es importante tener una cámara que se alimente a 5 voltios, ya que así se nos facilitará usar esta cámara en un puerto USB. Les dejaré un video en la descripción para que ustedes puedan identificar por medio de un multímetro cuál cable corresponde a qué cosa. Por mi parte, lo que hice fue emparejar los cables internos de la cámara con un cable USB normal, ya que inicialmente esta cámara se estaba utilizando de manera externa en un soporte de cámara viejita Genius. Y lo siguiente simplemente es verificar si el marco de la pantalla donde se va a poner la cámara es lo suficientemente amplio para poderla dejar ahí integrada y que ésta no genere una obstrucción a la hora de cerrar dicho marco. Por último, vamos a conectar el cable de la cámara a un puerto USB, ya que en la gran mayoría de los casos los puertos USB funcionan como un multipuerto. De hecho, este funciona así: de una sola conexión salen dos puertos USB. Algo que sí debemos tener claro es que dependiendo la tecnología del puerto USB, este será capaz de hacer funcionar la cámara web en simultáneo con una unidad conectada a ese puerto, por lo cual si utilizamos en simultáneo la cámara web que está conectada a dicho puerto, puede que esta no funcione. Esto puede pasar mucho en los USB de protocolo 2.0. Pero si su puerto USB es 3.0, estos vienen con mayor potencia, así que no tendrá problemas. De esta manera quedó la cámara dentro del PC que no tenía inicialmente. Y para que todo funcione aún mejor, lo ideal es buscar una actualización del chipset, ya que este es uno de los controladores que mejora la interacción entre las conexiones del PC y el hardware. Por último, si su PC es una de esas versiones que viene sin cámara web, desde la página oficial muy probablemente va a encontrar una versión de un controlador y una utilidad para poder modificar y configurar la cámara que usted le vaya a integrar. Si esto no llega a ser posible, pues también puede utilizar la aplicación del mismo sistema operativo Windows 10, que va de maravilla.
Bien, espero con este video haberles mostrado una alternativa más de cómo poder integrar una cámara web a un equipo que no la trae. Recuerde que si desea apoyar este contenido, no dude en suscribirse, dejar su me gusta y compartirle a todo aquel que le sea de utilidad. Nos vemos hasta la próxima. Chao pues.